Bienvenidos a una nueva sesión de los cursos de verano de Buró Veritas Centro Universitario. Hoy contamos con la presencia de Eugenio Picón Rodríguez, que es ingeniero en informática y perito judicial. En su labor como perito judicial puede contar con numerosos éxitos y haber sido citado por la jurisprudencia en numerosas periciales que ha ratificado delante del juzgado. Y nos va a explicar un poco en la importancia de la informática forense para averiguar la verdad. Este tema tan complejo que todos utilizamos hoy en día las nuevas tecnologías y saber exactamente luego cómo esa prueba puede ser utilizada en un juzgado. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a Eugenio. Muchas gracias, Miguel Ángel. La ponencia, como han comentado Miguel Ángel, es la importancia de la informática forense para averiguar la verdad, y me gustaría, en la medida de lo posible, tocar 3 puntos, que son unas cuestiones básicas iniciales sobre lo que es la profesión del informático forense o del perito judicial, un caso práctico, que es el que más se suele repetir en los juzgados, que es el análisis de un ordenador dentro de una empresa que ha sido usado por un trabajador, y dentro de ese caso práctico, pues ver cómo está un poco la jurisprudencia en lo más controvertido, que es revisar o analizar el correo electrónico. Veremos en qué situaciones sí se podría revisar el correo electrónico y veremos en qué situaciones pues se requeriría de una orden judicial. Y en un tercer apartado veríamos un poco cómo sería un laboratorio de informática forense, qué metodologías hay que seguir para poder trabajar y que la prueba analizada sea legalmente aceptable en un juzgado, y finalizar con dónde podemos encontrar evidencias digitales dentro de la informática para luego presentarlas en el juzgado. Los abogados normalmente te vienen con el problema que tienen que probar un hecho, y dónde buscar dentro de toda la informática dónde están esas evidencias digitales. ¿Cuándo interviene un perito? ¿Cuándo interviene un informático forense en un juzgado? Pues el juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. Esto está sacado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En las diapositivas que están viendo, a veces pongo abajo una referencia en pequeñito. Esto es de donde está sacado el texto, no me lo invento yo, está sacado de ahí. Básicamente, el perito informático forense lo que pretende dar es luz sobre unas pruebas informáticas que a lo mejor el juez o los letrados o el fiscal o los juristas pues desean saber qué es lo que ha ocurrido con la informática, y es explicárselo. ¿Qué es un perito? Pues según la Real Academia de la Lengua Española, es una persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa bajo juramento de decir la verdad al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber y entender. ¿Qué cualificación técnica deben tener los peritos para poder actuar en un juzgado? El artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deja claro que los peritos deben tener la titulación oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen. Por ejemplo, una titulación oficial para analizar pruebas informáticas pues es la de ingeniero en informática. Por el mero hecho de yo, por ejemplo, realizar periciales informáticas, pues no puedo hacer periciales sobre contabilidades o sobre cuestiones que son ajenas a mi título oficial. Y cuando no existan títulos profesionales oficiales sobre una materia concreta que se está llevando en un juzgado, se nombrará entre personas entendidas en esa materia. Lo anterior era en la jurisdicción civil.
en la jurisdicción penal, el artículo 457 y el artículo 458 dicen: los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte, cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. El juez se valdrá de los peritos titulares con preferencia de los que no tuviesen el título. ¿Cuál es la función de un informático forense dentro de un juzgado o dentro de su labor profesional? Por un lado, recibe un material informático. Por otro lado, realiza una labor de investigación informática sobre ese material. Y la parte más importante del perito judicial es emitir un dictamen en un lenguaje muy sencillo y muy llano, que no use muchos tecnicismos y que sea perfectamente entendible por juristas, los jueces, los fiscales y los abogados. La importancia del informático forense es esa, es saber transmitir lo que has analizado. O sea, ir a un juicio no es ir a que te den el premio Nobel de cuánta informática sabes o cuán erudito eres en una materia. Es saber transmitir lo que conoces y lo que has analizado y que te entiendan perfectamente, porque en base a tus explicaciones se dilucidará la resolución del juicio. ¿Cuáles son los deberes del perito? Obviamente, siempre es decir la verdad y actuar con objetividad. Que es, decir la verdad, todo el mundo lo tenemos claro, y actuar con objetividad es que debes informar siempre al juez sobre lo que pueda beneficiar y lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes que están en el juicio. Y, obviamente, otro deber es comparecer a todos los llamamientos y a todas las vistas, a los juicios. ¿Qué responsabilidades tiene un perito? ¿Qué responsabilidades tiene el informático forense? Pues tiene responsabilidades penales. Si has mentido a sabiendas de que estás mintiendo y con esa mentira estás perjudicando a una de las partes, te pueden multar, tienes penas de prisión o te pueden inhabilitar de empleo o cargo público. Esa es la responsabilidad que tienes penal. ¿Qué responsabilidad tienes civil? Si con tu mentira o tu falta de actuación profesional eficiente le causas un perjuicio a cualquiera de las partes, esa parte puede ir luego contra ti pidiendo responsabilidades sobre el daño que le hayas ocasionado. Y luego en el colegio profesional pues es disciplinaria, te pueden expedientar o te pueden expulsar. Vamos a ver un poco tocar cómo sería un caso práctico en el que hay que analizar un ordenador que es propiedad de una empresa, que es usado por un trabajador para el desempeño de sus funciones, y dentro de lo que es el análisis del ordenador, pues la cuestión que más debate ha traído siempre, si se le puede revisar el correo electrónico o no se le puede revisar el correo electrónico. Si se necesita una orden judicial para ver un correo, yo como empresario de mi propia empresa, que tenga el dominio de mi empresa, ¿qué valor probatorio pueden tener los correos electrónicos presentados en soporte papel? Si pueden ser impugnados, si se han presentado en soporte papel, y cómo deberían ser aportados. En la forma de analizar un ordenador o cuándo se puede analizar un ordenador viene perfectamente especificado en la jurisprudencia española. En el año 2007, la primera sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social
la de 26 de septiembre, fue la que marcó un antes y un después de cuándo se debe revisar un ordenador. En este caso lo que ocurrió era, estaban en una empresa, un ordenador empezó a fallar, el ordenador se llevó a un servicio técnico para que lo arreglasen y aparte de arreglarlo, pues el técnico siguió investigando un poquito más a ver por dónde podía haber venido el fallo y se vio que la persona había estado navegando por páginas de internet eróticas y que de ahí había cogido un virus y que se había estropeado el ordenador. El empresario despide al trabajador por ese motivo y todo termina en un juicio. Esta sentencia lo que viene a decir es que el empresario se extralimitó en su control empresarial y marcó las pautas que se deben cumplir para que un empresario pueda revisar el ordenador de un trabajador. Estas pautas básicamente y resumidamente son haber informado previamente de manera fehaciente al trabajador de cuáles son, qué puede hacer con el ordenador y qué no puede hacer con el ordenador o con todo el material informático que se le facilita para realizar sus labores profesionales, avisar a la persona, al trabajador, que puede existir controles rutinarios sobre el material para comprobar que efectivamente las pautas que se han marcado para el uso del material informático se están llevando a cabo, cómo van a ser esos controles y que la forma de hacer ese control sea proporcionada. Esto fue en el año 2007, ya digo que marcó un antes y un después en la jurisprudencia, y luego en el año 2012 y 2013, sentencias del Tribunal Constitucional, pues vinieron a decir básicamente lo mismo. Y luego, cuando todos estábamos felices y contentos de cuándo se puede revisar un ordenador y cuándo no, en el año 2014 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dijo que eso está muy bien, pero para el ámbito laboral, que en el ámbito penal se van a regir por otras cuestiones. Básicamente lo que hemos comentado, que el control empresarial queda sujeto a los siguientes límites para que sea lícito. Hablamos siempre del ámbito laboral en estos momentos. Es que el empresario establezca las reglas de uso de los medios informáticos, que haya prohibiciones expresas, totales o parciales, de cuál es el uso que se le puede dar a ese material. Y una cosa muy importante, si ese documento no está en las empresas firmado por el trabajador, los trabajadores no son conscientes de esas reglas que ha puesto el empresario, una de las sentencias del Tribunal Constitucional nos viene a decir que si todo eso está detallado en el convenio colectivo, también es válido. Hay que informar a los trabajadores de que va a existir un control empresarial para lo que hemos mencionado, que las reglas de uso de los medios informáticos se está llevando a cabo de una manera adecuada. ¿Qué métodos de control? También hay que informar los métodos de control que se van a usar. Y una cosa muy importante, esto es muy jurídico, que la decisión del control sea proporcionada. ¿Qué significa que una decisión de control sea proporcionada? Lo primero, que sea justificada, que exista una sospecha de que hay una actuación irregular del trabajador y se necesite revisar el material informático. Que sea idónea para el fin pretendido. Es idóneo revisarlo para poder verificar si el trabajador
está cometiendo las irregularidades que el empresario está sospechando. Que sea necesaria. Es necesario que el empresario realice ese control, realice ese análisis para poder hacer un despido disciplinario, redactar la carta de despido, que sea ponderada y equilibrada. ¿Qué es esto de que sea ponderada y equilibrada? Cuando se analiza un ordenador, ya veremos más adelante, no se puede empezar desde el primer fichero, el último fichero, e ir revisando todos uno por uno. Hay unas metodologías de trabajo que se llaman, por ejemplo, búsquedas ciegas. Imaginémonos un trabajador que se está sospechando que trabaja para la competencia, pues en el ordenador del trabajador no debiera estar el nombre de la empresa competidora, de la empresa para la que se sospecha está trabajando. Pues una búsqueda ciega es en todo el disco duro del ordenador buscar el término de la empresa competidora, y si aparece el término de la empresa competidora, pues ya se valorará, dependiendo de las circunstancias, si se puede revisar ese fichero o no se debe revisar ese fichero. En la jurisdicción penal, en el tema de los correos electrónicos, hace una diferencia importante en los correos electrónicos. Aquellos correos electrónicos que sí han sido leídos por el destinatario pasan a ser ficheros de datos. Por lo tanto, no son correos electrónicos, son ficheros de datos y se pueden revisar. Aquellos mensajes de correos que no han sido leídos por el destinatario se ven afectados por el secreto de las comunicaciones. ¿Esto qué significa? Que para poder revisar los correos electrónicos que no ha leído el trabajador se precisa de una orden judicial. Estamos en el ámbito penal. El Tribunal Supremo Sala de lo Penal declara que para acceder a los mensajes de correo que no han sido leídos por su destinatario se requiere disponer previamente de autorización judicial, en virtud del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Normalmente un informático forense, un perito, cuando está en el ámbito penal, toda su actuación ya dispone de la autorización judicial para poder revisar el ordenador. Todo se enmarca dentro de lo que es una instrucción. Entonces, es muy difícil que a un particular o a un perito profesional le llegue un tema penal, porque son más temas reservados para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la lógica de un peritaje de este tipo, que es la revisión del ordenador o el material informático dentro de una empresa que ha estado usando un trabajador, está basado en presentar el contenido de ficheros informáticos que puedan tener relevancia jurídica, informando de su significado y características. Es lo que se va a introducir en el dictamen pericial. ¿Por qué llegas a unas conclusiones? Porque una persona ha podido estar fotocopiando información de la empresa a través del ordenador con una impresora multifunción, pues tú informas porque mire, señoría, cuando se hace una fotocopia a través de una impresora multifunción, quedan unos archivos temporales de escaneo, luego en la cola de impresión se puede ver que ha sido impreso. En principio, según me indica la empresa, estos documentos no podría haberlos tenido él. Entonces, es ir informando de todos los ficheros que te has ido encontrando, pues los ficheros temporales y la cola de impresión, lo que se ha impreso. Y muy importante es que no puede existir posibilidad de manipulación sobre la prueba original. Todos los ficheros que se presenten en un juzgado tienen que estar en la misma condición de cómo se encontraron. Es lo que se denomina la cadena de custodia. La cadena de custodia es un procedimiento que va a garantizar en el juzgado
que el material que ha sido incautado o el material que se ha analizado es el mismo que se está presentando ante el tribunal y es el mismo que se ha analizado para emitir el dictamen. Modificar una prueba original pudiera invalidar esa prueba como esa prueba como prueba. Que se haya modificado una prueba original no implica automáticamente que la prueba quede invalidada, puede quedar invalidada. Pero lo que pasa, la labor ahí del perito va a ser más laboriosa, va a tener que intentar demostrar que a pesar de que la prueba esté modificada, esa prueba no cambia su significado. Se me ocurre ahora mismo el ejemplo de este padre en Andalucía, a ver cómo fue, que quemó a sus 2 hijos o los raptó a sus 2 hijos y los quemó en una huerta, en una finca, que al principio se sospechaba que los huesos encontrados eran de animales, que luego no eran de animales, eran de los niños, y era un tema así. Ahí hubo la cadena de custodia se rompió, pero esa persona está en prisión, creo recordar. O sea que a pesar de que la cadena de custodia en esta situación particular concreta se había modificado, los peritos forenses probaron que el que no haya asistido a la cadena de custodia no invalidaba sus conclusiones del dictamen pericial. ¿Qué es la informática forense y cómo se trabaja en un laboratorio de informática forense? La informática forense son unas metodologías de trabajo que sirven para identificar, preservar, analizar y presentar las evidencias electrónicas de forma que sean legalmente aceptables. Es muy importante esto, que sean legalmente aceptables. Cuando un perito se va a poner a trabajar, no se levanta por las mañanas iluminado y dice, bueno, la metodología de trabajo va a ser esta, porque se me ha ocurrido a mí por la mañana. Y creo que es la más razonable y creo que es la más eficiente para llevar el trabajo a su fin. Estas metodologías de trabajo vienen marcadas un poco por la ley y vienen marcadas por la jurisprudencia. Antes hemos mencionado jurisprudencia laboral y jurisprudencia penal de cuándo se pueden revisar los correos electrónicos y cuándo no. Pues la metodología de trabajo tiene que venir marcada por la jurisprudencia, no nos podemos inventar las metodologías de trabajo. Lo primero es identificar la evidencia electrónica. Continuar con la cadena de custodia, extraer discos duros en la notaría o el juzgado y continuar con la identificación o ampliar la identificación. El extraer el disco duro en una notaría suele ser en el ámbito civil y extraer el disco duro en un juzgado con el letrado de la Administración de Justicia suele ser en el ámbito penal. ¿Por qué comento continuar con la identificación y ampliar? Normalmente cuando te llega un ordenador, pues el ordenador viene identificado pues, por sus números de serie del ordenador, cualquier símbolo identificativo que tenga en el exterior, pero la prueba a analizar es el disco duro. Entonces lo que hay que hacer es extraer el disco duro del ordenador y identificarlo por el número de serie. Es la manera que hay de identificarlo más razonable. Yo aquí recuerdo una situación, esto fue ya hace 6-7 años, era en una empresa que se dedicaba a construir carreteras, era una constructora. Se le había adjudicado la construcción de una carretera en Madrid y una vez habían terminado de construir la carretera,
pues tenían unos años un contrato de mantenimiento de esa carretera. En la empresa constructora pues había un empleado que se sospechaba, había indicios de que realizaba mediciones falsas. ¿Qué es una medición falsa? Pues cuando tú estás manteniendo la carretera, si por ejemplo se hace un agujero y hay que taponarlo con tierra, con cemento, con lo que sea, con alquitrán, y ese agujero tenía 20 centímetros cúbicos, pues el ingeniero decía que tenía 3 metros cúbicos, la compra que se le hacía al proveedor era muy superior a lo que en verdad se necesitaba comprar, este trabajador estaba conchavado con el proveedor y se sospecha que se llevaba una comisión. Y además la secretaria de la empresa también se sospechaba que, aparte de ser secretaria de la constructora, pues era secretaria de esta segunda empresa que se había montado el trabajador para llevarse todas las comisiones. Entonces, la dirección letrada, el despacho de abogados, determinó que para coger el ordenador y empezar a analizarlo, se constituyera una comisión, el presidente de la empresa, un testigo, un trabajador testigo, una persona del sindicato, un representante sindical, un notario y el perito. Entonces nos presentamos todos en el despacho de este ingeniero y se le explicó por parte del presidente de la empresa pues cuál era el motivo de que hubiese tantas personas ahí y cuál era la labor que se iba a realizar. La labor era pues abrir el ordenador, extraer el disco duro, clonarlo y luego analizarlo. De repente el trabajador se le pusieron los ojos rojos, se agachó, cogió el ordenador, lo arrancó, tenía todos los cables conectados por detrás, saltaron todas las tapas del ordenador por el aire, se puso el ordenador bajo el brazo, abrió la ventana, cogió el ordenador, lo tiró por la ventana, se subió al marco de la ventana, quería saltar y largarse con el ordenador. Era un chalet, estaba en un primer piso, no le iba a pasar mucho. Y llegó el presidente, le agarró así de la pechera al grito de no te puedes llevar el material de la empresa a tu casa. Y el otro también se puso como un energúmeno, se empezaron a pegar de puñetazos, todos ahí estábamos pocas, diciendo caray. El director de la empresa era un señor mayor, pero estaba fuertote, el otro debía tener sus 35 años, se enzarzaron ahí. De repente el presidente decía, señor notario, por favor, levante acta de lo que está ocurriendo, tal. El notario también estaba bastante perplejo, ¿qué hago? ¿Redacto que le haga un cruché con la derecha o no sé? Al final vinieron más trabajadores, les separaron y nada, nos fuimos a otra sala, trajeron el ordenador totalmente descuajeringado, volvió el trabajador que nos quería pegar también a todos los demás, que ese ordenador no se podía revisar, que tenía fotos de sus hijos. Bueno, la verdad es que el ambiente fue bastante hostil de trabajo. Y nada, son situaciones curiosas que ocurren cuando estás trabajando. No me ha ocurrido nunca más nada similar y espero que no me ocurra, porque la verdad es que te pones muy nervioso en estas situaciones. Cuando recibes un ordenador de sobremesa, pues la manera de identificar es hay que extraer el disco duro, los ordenadores están preparados, tienen unos tornillitos de fácil acceso, se quitan, se desconectan. El disco duro tiene enchufado un par de cables, se desconectan esos cables, todo obviamente esto hay que hacerlo con el ordenador sin la toma de corriente dada y las medidas de precaución pues son no tocar la circuitería que hay por debajo del disco duro
y lo más importante es la pegatina que tienen los discos duros, que los identifica de manera única a nivel mundial. En un portátil es exactamente lo mismo. Por la parte de atrás tienen unos pequeños tornillitos, se quita con un destornillador, se quita la tapa y se extrae el disco duro y se identifica. Esa es la fase de identificación inicial para continuar o iniciar la cadena de custodia, dependiendo si has empezado tú el trabajo o ya viene de otras personas, como pueden haber sido que la policía haya incautado ese ordenador y te lo haya pasado a ti. El siguiente paso de la labor del perito es preservar la evidencia electrónica. El material informático que hay que analizar se debe duplicar, triplicar, cuadriplicar, todo lo que sea necesario para poder trabajar. Jamás se va a trabajar sobre la prueba original. Trabajar en informática sobre una prueba original lo que va a hacer es que la modifiques y se te puede invalidar la prueba. Siempre se debe trabajar con los elementos que has copiado, con las copias, con las clonaciones. Cuando vayas a hacer una duplicación de discos duros, lo suyo es traer el disco duro sobre el que vas a hacer la copia totalmente precintado de la tienda. O sea, no es conveniente estar reutilizando discos duros de otras intervenciones. Cuando esta duplicación se hace en el juzgado, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 1999 en el que permite que el letrado de la Administración de Justicia, lo que era antes el secretario judicial, se le permita que no esté presente durante todo el proceso de lo que es la clonación, que basta que esté al inicio y que esté al final. Una clonación de un disco duro, con la verificación de que esa clonación ha sido realizada adecuadamente, dependiendo del tamaño del disco duro, pero ahora mismo todos los discos duros tienen un tamaño de aproximadamente 1 tera, se puede ir a las 4 horas. Entonces, tener a un secretario judicial, a un letrado de la Administración de Justicia, 4 horas contigo, perdiendo su tiempo importante que en otras materias, pues se le permite que esté al inicio y al final, cuando se hacen todas las conexiones con la clonadora, y al final cuando salen unos datos que es la verificación de que la clonación ha sido correcta y adecuada. El peritaje ha de poder ser repetido, por otro perito, por lo que jamás se van a poder alterar los elementos informáticos originales, trabajándose siempre sobre las copias clónicas que se hayan realizado. Un clonado forense es muy distinto a una copia de la que estamos acostumbrados a hacer. O sea, cuando tenemos un ordenador, si le damos seleccionar todo el disco duro, copiar, te copia lo que es visible. En un clonado forense lo que se hace es copiar todos los sectores del disco duro. Te copia toda la información. Da igual que esa información esté borrada, da igual que esa información esté oculta, da igual que esa información esté parcial, que se hayan sobrescrito sobre unas partes de un fichero y los otros queden. Se copia absolutamente todo. Esto es muy importante de cara a probar que la duplicación es correcta, y es sacar el valor, es una palabrota que se llama la clave hash o huella digital o función resumen, que se aplican unos algoritmos o unas fórmulas sobre los datos que se están clonando y te va a dar un resultado que es una ristra de caracteres
como una huella digital, como una firma electrónica, que en el imaginario caso de que ese disco duro se modifique una simple letra de toda la información que tiene ese disco duro, el valor hash o la huella digital o la función resumen sería otra totalmente distinta. Esto es lo que se va a usar para garantizar que desde que te ha llegado el material informático hasta que en todo momento, desde que te ha llegado el material informático y lo has analizado, no has modificado ni una sola letra de toda la información del contenido del material. Si otro perito al cabo de un año coge el mismo disco duro, le calcula la clave hash y sale otra distinta, es que ese disco duro ha sido modificado. ¿Cómo se hacen estas clonaciones? Esto es muy técnico y si queréis vamos un poco más rápido. Pues hay unas herramientas de antiescritura y con software, o lo más sencillo es usar una máquina clonadora. Las herramientas de antiescritura sobre el material pues tienen estas formas, se conectan los discos duros por un lado, por el otro lado esto se conecta al ordenador, se puede analizar el disco duro sin que quede nada modificado. La forma que tiene, pues aquí tenemos un disco duro de un portátil, la máquina que evita que se sobreescriba sobre el portátil y el enchufe al USB al ordenador. Esto es la imagen, pues una clonación que hubo que hacer en un juzgado de lo penal de un pendrive, pues hay tantos bloqueadores como aparatos haya, discos duros, pendrives o lo que sea. Al final te acabas teniendo un maletín lleno de aparatos que es más farragoso que nada. Si no te quieres gastar el dinero en bloqueadores de puertos de cuestiones que tú conectes al USB, hay una cuestión técnica que no recomiendo utilizar, pero ahí está, que es modificar en el ordenador, en la seguridad del ordenador, pues que en los discos duros no se pueda escribir. Y esto también sirve para el empresario, pues si se modifica esto, los trabajadores no podrían modificar en los discos duros, escribir en un disco duro, para que no se lleven información, por ejemplo. Lo más simple es usar una clonadora. Las clonadoras tienen sus conexiones para poner el disco duro original, para poner el disco duro copia, se pueden hacer 2 copias a la vez, y la clonadora, una vez ha clonado, ella automáticamente te calcula la clave hash que hemos hablado y sale en un display. Además se graba en un fichero aparte, y si por ejemplo hacemos la clonación delante de un notario, de un letrado de la Administración de Justicia, lo más importante es anotar esa clave hash en ese día y a esa hora, y desde ese momento pues ya ese disco duro siempre va a tener que tener esa clave hash, porque si no se ha modificado. Estos son ejemplos de resultados de una clonación, y lo importante es la parte roja, que es lo que es la clave hash en sí. Esos números identifican de manera única a un contenido inicial. Es muy importante a la hora de analizar los discos duros clonados o el material informático clonado, usar herramientas comerciales o gratuitas, pero usar herramientas especializadas en técnicas forenses. Intentar limitar la intervención humana lo más mínimo posible. Aparte de que retrasa resultados, siempre es más rápido una máquina trabajando que una persona revisando, es propenso a errores. Imaginémonos que estamos buscando, no sé, billetes falsificados dentro de un ordenador. Ir de forma manual, aparte de que tiene gira todas las fotografías, te pierdes lo que son las fotografías que puedan estar metidas en un PDF o que te puedan estar metidas en un fichero Word, o incluso una fotografía que suelen tener la extensión JPG y que la hayan cambiado para ocultarla un poco, una extensión de un fichero Excel o de una hoja de cálculo. Al ojo humano eso va a saltar, o sea, te la vas a pasar y no vas a revisarla. En cambio, las máquinas los programas informáticos especializados en
En técnicas forenses eso no se le pasa y es todo automático. ¿Cómo se analizan las evidencias electrónicas? Lo primero y más importante es siempre recuperar todo lo borrado. Una vez tienes lo borrado y lo no borrado, todo se trata como un bloque y es indexar esa información. Indexar esa información, ¿qué significa? Pues lo que hemos hablado anteriormente con los programas especializados en informática forense, lo que te hace es, si lo que estás buscando son imágenes, todas las imágenes que se encuentren en ficheros comprimidos, en documentos de texto, en correos electrónicos adjuntos, pues te las vas trayendo. Entonces, cuando tú le digas, quiero filtrar en este ordenador de toda la información, quiero filtrar única y exclusivamente las fotografías que haya, te va a sacar todas las fotografías, sean un fichero de fotografía, sea un fichero camuflado, sea una fotografía que estaba en un Word, en un documento de texto. Estos programas, pues por ejemplo, pueden filtrar, pues sácame solo los correos electrónicos, sácame solo las secciones que haya por internet, las últimas navegaciones, por donde se han navegado, sácame solo los documentos de texto, los documentos que sean hojas de cálculo, o las fotografías o los vídeos, un sinfín. O sea, te lo vas filtrando tú la información que dependiendo del caso que se esté dilucidando en el juzgado, pues usarás unas filtraciones u otras. El método de trabajo que más se usa es la búsqueda ciega de textos. Normalmente, siempre que hay que analizar un ordenador, pues hay una palabra clave que no debería aparecer en el ordenador y es la que se usa para buscar la información que te están solicitando. En el caso concreto, por ejemplo, de empresas competidoras o que el trabajador está trabajando para otra empresa, pues es buscar el nombre de la otra empresa o el dominio, por si se han pasado correos electrónicos o lo que sea. ¿Y dónde se pueden encontrar evidencias digitales en la práctica? Pues así un poco, esto no fue de un juzgado, fue un caso que ocurrió hace tiempo. Yo estaba tan tranquilo, me llaman al móvil y mira que necesitamos peritar una fotografía. Yo no soy muy experto en fotografías, pero a ver qué es exactamente. No, es que es una fotografía de un cementerio donde aparecen 3 fantasmas. Y queremos saber si la fotografía es auténtica o es falsa. Yo pensaba, para mí, no sé cómo sacar este trabajo adelante, lo tendré que estudiar, pero creo que la conclusión va a ser que la fotografía es falsa, porque soy de las personas que opinan que los fantasmas no existen, aunque en la sociedad hay alguno. Pero el método de trabajo que aquí se hizo es las propiedades del fichero. Se vio que la fotografía no era original, la fotografía no venía de una cámara fotográfica, la fotografía venía del programa Photoshop. El programa Photoshop es un programa para retocar imágenes. Solicité, por favor, que me facilitasen la prueba original para poder trabajar mejor. No existía esa prueba original, no existía la fotografía sacada de la cámara y pues nada, se dijo que al no ser la prueba original que no se podía validar correctamente. Con el paso del tiempo, pues hay una herramienta que es Google Imágenes. Se recortó lo que es la fotografía de los tres fantasmas, se le dio en Google a buscar y resulta que esas 3 niñas pues estaban en un libro. Era ya una imagen del pasado y esos 3 fantasmas pues no eran tales. ¿Dónde se pueden encontrar evidencias digitales? Es muy típico en todo negocio donde se maneje el dinero en efectivo. Bueno, muy típico no. Puede ocurrir que en los negocios donde se maneje el dinero en efectivo, pues algún trabajador
se las idee o busque la manera de intentar arañar un poquito de dinero para sus necesidades. Entonces, por ejemplo, un caso que ocurrió en un restaurante de Málaga, había un gerente y se detectó que con este nuevo gerente se facturaba menos, y a la vez se detectó que existían un montón de rectificaciones de facturas en facturas que se estaban pagando en efectivo. ¿Qué es una rectificación de factura? Van 10 personas a comer, piden 10 solomillos, a 20 euros el solomillo, 200 euros. Tú le das la factura, el cliente te dice, oye, que no toma 10 solomillos, que toma 9. Ah, perdona, te lo rectifico. Le cobras los 9. Y entonces aquí lo que el gerente no veía, que cambiaban las facturas, pero lo que el gerente no sabía era que cuando tú en el programa de contabilidad, en el programa informático, haces esa rectificación, queda reflejada la hora de cuando la haces. En las facturas no sale la hora de cuando la factura se emite, solo sale el día, y se detectó que es que todas las noches este gerente, cuando ya el restaurante estaba cerrado, pues se dedicaba a rectificar facturas, sumaba lo que había rectificado y se lo quedaba para él. ¿Dónde se pueden ver más evidencias digitales en la práctica? Pues este caso fue unas gasolineras. En las gasolineras, en la tienda, todo el producto está inventariado, excepto lo que son en este caso concreto eran las barras de pan y los periódicos. Entonces, cuando entraba alguien a la gasolinera y compraba solo un periódico, te daba el euro, la barra pan te daba el euro, pues el empleado hacía como que ticaba en el TPV con el dedo, pero en verdad el dinero no lo contabilizaba, en verdad. Entonces, al final del día, cuando tenía que cuadrar la caja, sobraba dinero y se lo quedaba. Entonces, ¿qué se hizo? Pues con las grabaciones que hay en la gasolinera, se comprobaba con las grabaciones que había en la gasolinera y con la contabilidad, que sí que te viene la fecha y la hora de cuando se está haciendo la venta. Se comprobaba con la cámara que la persona estaba cobrando dinero, que hacía como que ticaba, y en la contabilidad eso no quedaba reflejado. Entonces hubo un despido, al final llegaron a un acuerdo. Otro tema, por ejemplo, esto era un locutorio en Almería. El locutorio recibía la facturación de su proveedor de llamadas y el empresario veía que entre lo que le tenía que pagar al proveedor de las llamadas y lo que él cobraba a la gente que estaba llamando, pues no tenía el margen que estaba acostumbrado a tener. Entonces, algo similar a lo de la gasolinera, aquí no había cámaras de seguridad, pero instalaron un sistema y lo avisaron de que se iba a estar grabando lo que esté ocurriendo en la TPV. Y entonces se comprobó que se emitían llamadas, que en la TPV salía lo que se iba a cobrar, pero en verdad no lo llegaba nunca a cobrar, reseteaba el tarificador de las llamadas y a la contabilidad eso no pasaba. En las copias de seguridad se suelen detectar manipulaciones. Esto, por ejemplo, fue en una clínica. La doctora detectó que de repente la factura de teléfono se había disparado. Le dijo a la secretaria, oye, todas estas llamadas, y por lo visto todas esas llamadas eran a su novio, a su amigo, a su tal, a su cual, y ella fue manipulando los teléfonos de contacto de los clientes y ponía que el teléfono de algunos clientes eran los de las personas que llamaba, y se detectó esa manipulación
cogiendo la copia de seguridad de un tiempo anterior y la más reciente, y se veía que esta persona había estado cambiando los teléfonos para culparse de que no llamaba a sus queridos, o sea, que estaba llamando a clientes. ¿Dónde se pueden encontrar evidencias digitales en la práctica cuando estamos analizando material informático? Pues, por ejemplo, cuando está lo que hemos mencionado antes, cuando se están fotocopiando documentos de una empresa con una impresora multifunción, pues dentro del ordenador van a aparecer unos escaneos temporales y luego va a aparecer que eso se ha impreso. Entonces, de ahí se determina que efectivamente una persona ha estado fotocopiando documentación. En la cola de impresión, esto fue un asunto que se intervino un ordenador que se sospechaba que se estaba usando para falsificar billetes. Tenía una parte encriptada y se supuso que ahí iban a estar todos los billetes, no había manera de entrar a esa parte encriptada, y se detectó que las imágenes de los billetes, que es lo que se buscaba, habían quedado en un archivo temporal de la cola de impresión. Normalmente estas colas de impresión, cuando se imprime, se suelen borrar automáticamente por el sistema, pero en este caso concreto pues no ocurrió. Y de ahí se pudo detectar que efectivamente desde ese ordenador unos billetes que habían aparecido en la calle habían salido de ese ordenador. En los archivos caché al navegar por internet, ahí suele quedar información pues cuando alguien ha usado temas con la nube, que ahora es una forma de trabajo bastante habitual, pues suele quedar reflejada en la caché de los archivos temporales que se guardan en el ordenador cuando se está navegando por internet. Al conectar un pendrive, pues a través del registro del ordenador se sabe cuándo se ha conectado un pendrive, y a veces, dependiendo de las medidas de seguridad que tengas implementadas, pues qué se ha hecho con ese pendrive, si te has estado grabando información o qué es lo que has estado haciendo. Revisando los últimos ficheros, archivos que se han usado en el ordenador, de ahí se sacan muchas pruebas que luego son muy importantes a la hora de esclarecer situaciones que están ocurriendo en los juzgados. Obviamente en archivos creados por el usuario, ya sean correos electrónicos, documentos electrónicos, las imágenes que has ido escaneando y luego retocando las medidas de seguridad, o en los metadatos de los ficheros. ¿Qué son metadatos? Son información que guarda un fichero, por ejemplo, la fecha de creación, la fecha de último acceso, la fecha de modificación, y este caso concreto pues fue un banco que le vendió a una ancianita unos productos. La ancianita debía tener unos 70-80 años, y cuando quiso recuperar el dinero porque lo necesitaba para lo que sea, decían que no, que ese producto no se puede vender en 50 años. Y yo, pero como yo con 80 voy a comprar un producto de 50, esto no estaba en las condiciones iniciales. Entonces, en la demanda, pues el juez determinó que un perito fuera a la central del banco y mirase a ver si en tal fecha existía ese documento en el que una de las condiciones era que el producto no se podía vender en 50 años. Todo se determinó por la fecha de creación y fecha de modificación. Era muy posterior las condiciones de ese contrato eran muy posterior a la fecha en la que la persona había adquirido el producto. Puntos de información pública donde se pueden encontrar evidencias digitales, pues registradores de dominios. Empresas competidoras, pues ahí cuando te creas el dominio, pues ahí viene quién es la persona que lo hace. Normalmente suele ser el administrador. ripe.net es un sitio de información pública en el que te dice quiénes son los titulares de una dirección IP. Entonces, si tú quieres investigar una acción que se está haciendo a través de una dirección IP, aparte de solicitar, lo más importante, las órdenes judiciales pertinentes, yendo a RIPE, pues sabes quién es el proveedor de esa dirección IP, y luego con órdenes judiciales te tienes que dirigir a ese proveedor. Archive.org es un sitio en internet donde queda una base de datos del estado que tenían todas las páginas web en el pasado.
Entonces, si tú quieres, por lo que sea, saber qué se publicitaba en una página web, en una fecha concreta del pasado, pues te vas a esa página web. O en Facebook. Esto fue un tema, por ejemplo, que una empresa española que se estaba llevando siempre unas licitaciones con la administración pública, de la noche a la mañana se las empezó a llevar otra empresa. Se miró en el registro mercantil quién era el administrador de esa empresa, se vio que ese administrador era una persona en el extranjero, creo recordar que era en Holanda, y pues a través de Facebook tenía el perfil abierto. Se vio que ese administrador holandés tenía agregado como amigo al que hacía las licitaciones en España. Entonces, tirando ahí de esa madeja, pues se descubrió que el español le estaba pasando la información de los pliegos al competidor y que por eso le quitaba todos los concursos. Y luego ya como última parte, pues cómo se presenta la evidencia electrónica en un juzgado. Hay que indicar siempre cualquier limitación que exista para poder emitir el dictamen correctamente, describir las fuentes de información, describir las metodologías seguidas, como hemos dicho, las conclusiones muy claritas y un lenguaje muy comprensible para que te puedan entender juristas y personas que no tienen por qué saber de informática.